En México, menos del 5% de la población gana un salario mayor a 30,000 pesos mensuales, que sería la equivalencia a más de 4 salarios mínimos. Si bien durante la etapa laboral las estadísticas nos están diciendo que es muy difícil conseguir un salario similar a este, sí hay casos particulares en donde con planeación se puede conseguir no un salario de 30,000, pero sí una pensión de más de 30,000 pesos mensuales. En este video vamos a hablar de esos casos particulares, no te estoy mintiendo, al final me podrás decir si eres candidato o candidata a una pensión de este monto. Soy Alejandro Lara de tuplanderetiro.mx. Comenzamos. Vamos a comenzar de lleno con el video filtrando a los candidatos. Probablemente has escuchado que antes tenían mejores pensiones y no es una mentira. La realidad es que las pensiones que se otorgan por Ley 73 son mucho más favorables que las que nos entregan a partir de la Ley 97, conocida también como Ley Afore. Las personas que pueden planear una pensión de más de 30,000 pesos mensuales, entonces son las que pertenecen a la Ley 73 y por lo tanto este sería el primer filtro. Debemos cumplir con los requisitos para poder pensionarnos por esta ley. Aquí muy importante, incluso si no los cumplieras, esto se podría deber a que eres una persona joven. Tu papá, tu mamá, abuelitos, algún familiar querido sí podría ser candidato, entonces el video creo que también te podría interesar. Entonces, primer requisito e indispensable para pertenecer a esta ley: haber tenido un empleo con alta ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, ya que esta es la fecha que separa a las dos leyes de pensiones que conviven actualmente en México. Antes de esta fecha tenemos a la Ley 73, posteriormente a la Ley 97. Para corroborar esto, si ya tienes la aplicación de IMSS Digital, te creas una cuenta y podemos ir a constancia de semanas cotizadas. Vas a tener que descargar el reporte detallado, es un PDF y básicamente esa es toda tu historia laboral. Si ves una semana cotizada antes del 1 de julio del 97, felicidades, eres Ley 73. Y pasamos este primer filtro. Para poder pensionarte por esta ley hay más requisitos, te los voy a mencionar rápidamente, pero se deben cumplir al momento de hacer el trámite, comenzando con la edad de retiro, que comienza a partir de los 60 años para las pensiones por cesantía y a partir de los 65 para las pensiones por vejez. Debemos cumplir además con el mínimo de semanas requeridas, 500 por ley, pero también te adelanto que si queremos una pensión de más de 30,000 pesos mensuales, vamos a necesitar muchas más semanas. Finalmente, al momento de hacer el trámite, debemos encontrarnos dentro de algo que se llama periodo de conservación de los derechos. Por aquí te voy a dejar un video mucho más amplio donde abarcamos todos estos requisitos. Lo importante por ahora sería que cumpliéramos con este primer filtro. A partir de aquí debo decirte que tener una alta pensión, sobre todo con esta ley, nunca será una casualidad, siempre es consecuencia de la planeación, porque para alcanzar altas pensiones debemos ocupar una especie de complemento, aunque técnicamente es una forma de aseguramiento voluntaria que probablemente ya has escuchado: modalidad 40. Formalmente la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del IMSS. Te voy a platicar brevemente qué es modalidad 40. Inicialmente era un programa piloto dirigido para personas que por algún motivo perdieron una relación laboral en la formalidad, es decir, que perdieron ese empleo con alta ante el IMSS. Dado que con esta ley se puede perder el derecho a la pensión, lo que se buscaba con esta forma de aseguramiento voluntaria es darles una opción a estas personas de que se aseguraran de manera voluntaria en el IMSS, eso sí, pagando las cuotas obrero-patronales correspondientes. De este modo podían conservar el derecho a su pensión y seguir sumando semanas cotizadas. Pero por la forma como se legisló modalidad 40, hay un punto muy importante que nos va a ayudar a incrementar el monto de nuestra pensión, y es que tú decides con qué salario registrarte. Únicamente hay dos condiciones. La primera de ellas es que el salario con el que te registres debe ser al menos igual o superior al último registrado en tu constancia de semanas cotizadas. La segunda de ellas es que hay un tope salarial, lo equivalente a 25 UMAS diarias, que para 2024 sería como que te registraras en el IMSS con un salario de 2,714.25 pesos. Y aquí es donde sucede la magia, porque también en la misma Ley 73 sabemos exactamente cómo se calcula el monto de tu pensión, y los dos factores más importantes son el número de semanas cotizadas que tienes y el salario promedio de tus últimas 250 semanas. Te puedes dar cuenta que modalidad 40 nos ayuda a seguir sumando semanas cotizadas y sobre todo a incrementar nuestro salario promedio. Eso sí, dado que es voluntario, también de manera voluntaria, tienes que pagarle directamente al IMSS las cuotas obrero-patronales correspondientes. Y aquí
aquí la regla general es muy sencilla. A mayor salario hay un mayor pago mensual. No hay ningún truco, insisto, todo está perfectamente legislado. Tenemos un costo y un beneficio. Así que este no es más que un ejercicio de análisis de inversión. La idea es muy sencilla, descubrir cuánto tiempo tendrías que cotizar en modalidad 40 y con qué salario para que cuando llegue el momento de hacer el trámite se te otorgue una pensión de 30,000. Entonces ya agregamos un segundo filtro, utilizar modalidad 40. El último filtro, este sí no lo encontrarás estipulado en ninguna ley. Si tú vas al IMSS tampoco te van a dar respuesta. Es meramente derivado del análisis financiero. Para obtener una pensión de al menos 30,000 pesos mensuales necesitamos ingresar a modalidad 40 teniendo al menos 1,200 semanas cotizadas. Este tipo de planeación financiera es la que hacemos en el despacho de tuplanderetiro.mx. Te voy a presentar los números para que entiendas cómo llegamos a esta conclusión del mínimo de semanas necesarias para lograr esta pensión de 30,000. Las corridas financieras se hicieron utilizando una calculadora que ya tenemos programada y que por cierto tenemos disponible para su venta si es que también te interesa simular tus propios escenarios. También aprovecho para comentarte que si deseas que te ayudemos con una asesoría o haciendo tu proyecto integral de pensión, estarás viendo nuestros datos de contacto. Con mucho gusto te vamos a ayudar a alcanzar ese monto de pensión que deseas. Ahora sí, para entender este último filtro, nada mejor que los números. Te voy a presentar 3 diferentes escenarios, suponiendo 3 diferentes personas que nos ayudarán a entender todo este video. Vamos a pensar que estas 3 personas llegan al despacho de tuplanderetiro.mx en búsqueda de su planeación financiera para obtener estos 30,000 pesos. En todos los casos, para hacer escenarios similares, las 3 personas en este momento tienen 60 años y tienen un salario promedio para sus últimas 250 semanas de 486.60 pesos. Este salario es incluso menor al promedio que tiene el IMSS registrado y lo propusimos porque es realmente un caso real, al menos este primero. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Alejandro. Entonces tenemos que Alejandro llega a nosotros teniendo 60 años, un salario de 486.60 pesos y tiene apenas 1,200 semanas cotizadas, el mínimo que estamos requiriendo. Después de hacer varias corridas financieras, tenemos su propuesta. Alejandro debería ingresar a modalidad 40 durante 2.5 años, estos son 130 semanas, y debe registrarse con el salario topado de 25 UMAS, de modo que haría el trámite de su pensión prácticamente a los 62.51 años, eso sería en el 2026, y al registrarlo con un nuevo salario equivalente a 2,714.25 pesos, logramos mejorar su salario promedio de las últimas 250 semanas hasta 1,648.10 pesos. Aquí es donde entendemos lo que hace modalidad 40, porque el IMSS va a hacer el cálculo de su pensión con este nuevo salario. Pero antes de llegar a esa parte, modalidad 40 tiene un costo. Durante estos 2.5 años, Alejandro deberá pagar cuotas promedio al IMSS de 11,013 pesos mensuales. Esto resultaría en una inversión total de 333,696 pesos. Podemos pensar que es una gran inversión. Creo que lo sería si hoy llegan y te dicen que tienes que desembolsar todo este dinero. Pero aquí la clave siempre es la planeación. Alejandro en este caso tenía ahorros, tenía el apoyo de sus 2 hijos e incluso en este despacho hemos asesorado a personas que están planeando esta modalidad 40 hasta 10 años antes de ingresar. De modo que con planeación y dependiendo del contexto de la persona, por supuesto, puede ser una meta lograble. El beneficio lo vemos en el cuadro de mejora de pensión. Primero vemos el monto que Alejandro hubiera obtenido si no ingresa a modalidad 40, que son apenas 9,389 pesos mensuales. No son malos, pero es prácticamente la pensión mínima garantizada que estamos estimando para 2026. En cambio, como si va a ingresar a modalidad 40, en el segundo escenario, a los mismos 62.51 años, Alejandro tendrá una pensión de 30,046 pesos. Así que tenemos el resumen. Hizo una inversión total de 336,696 pesos y como resultado logró mejorar su pensión en poco más de 20,000 pesos cada mes. Considerando esta mejora, va a recuperar lo invertido en 16 meses y posteriormente se va a quedar con su pensión de más de 30,000 pesos mensuales vitalicia que se actualiza cada año conforme a la inflación. Va a recibir además un aguinaldo de 30 días por ahí del mes de noviembre, recupera el derecho al servicio médico y logramos el objetivo, una pensión que será equivalente a un sueldo que gana menos del 5% de la población en México. Ahora pasemos a un segundo supuesto que nos va a comenzar a demostrar la importancia del número de semanas cotizadas. Tenemos
Tenemos a Sara ahí. Recordemos que los datos se quedan exactamente igual. La única diferencia es que Sara tiene 1300 semanas cotizadas, 100 semanas más que Alejandro, de modo que puede optar por dos escenarios: hacer una menor inversión o bien pensionarse antes. En este caso decidimos que el mejor caso era hacer una menor inversión. Sara se debe registrar durante los mismos 2.5 años en modalidad 40, pero con un salario de 24 UMAS, de modo que deberá pagarle al IMSS cuotas mensuales promedio de 10,572 pesos, para una inversión total de 320,348 pesos. Puedes ver que es una inversión menor que la que realizó Alejandro, pero no por eso obtenemos un peor escenario. Pasando a los resultados, primero vemos que si ella no ingresa a modalidad 40, tendría la misma pensión que Alejandro, 9,389 pesos mensuales, pero como sí lo hará, no solo logramos nuevamente el objetivo, sino que lo mejoramos. Sara tendrá una pensión de 31,737 pesos mensuales, así que hizo una inversión menor que Alejandro y obtuvo un mayor beneficio. Todo esto porque tenía 100 semanas cotizadas adicionales. Por consecuencia, los periodos de recuperación de su inversión disminuyen a 14.33 meses. Finalmente, la última persona es Oscar. Conservamos los mismos datos de edad y salario, pero Oscar tiene 1400 semanas cotizadas y vamos a dejar exactamente los mismos datos que Sara para que veas cómo con la misma inversión vamos a tener todavía una mejor pensión. Lo vamos a registrar entonces con un salario diario de 24 UMAS durante 2.5 años, de modo que tenemos la misma inversión total que Sara, 320,348 pesos, pero con 100 semanas adicionales su pensión mejorada se estima en 34,461 pesos mensuales, y este sería el mejor de los tres casos comparados. Oscar recupera su inversión en tan solo 13 meses. Tres diferentes escenarios, pero en todos llegamos al mismo objetivo: una pensión de más de 30,000 pesos mensuales. La clave siempre fue el número de semanas cotizadas. Y recapitulando, ya podemos ver quiénes sí son candidatos para obtener una pensión de más de 30,000. Necesitamos primero pertenecer a la ley 73 del IMSS. En segundo lugar, debemos planear el ingreso a modalidad 40. Tercero, debemos tener al menos 1,200 semanas cotizadas antes de ingresar. Esto idealmente antes de los 60 años. Y finalmente, tendríamos que hacer una inversión durante 2.5 años de poco más de 323,000 pesos. A cambio obtenemos una pensión de más de 30,000 pesos mensuales, un aguinaldo de 30 días de pensión que se paga en noviembre y un periodo de recuperación de la inversión promedio de 14 meses. Una de las mejores inversiones que probablemente estos candidatos podrían hacer en su vida. Por supuesto, en todos los casos siempre se requiere análisis financiero. Como siempre te decimos, cada caso es un caso. La conclusión es así, es general. Obtener una alta pensión nunca será casualidad, siempre es consecuencia de la planeación. Por último, también te quiero recordar que ya tenemos escenarios similares con pensiones de 50,000 y de 80,000 pesos mensuales, pero también mucha gente nos está pidiendo escenarios más conservadores. Quizás podríamos hacer un último video para esta serie, esta vez teniendo una pensión de más de 20,000 pesos. Platícame si te interesa y con gusto preparamos ese video. Finalmente te recuerdo que lo que hacemos en tu plan de retiro.mx es brindarte toda la información necesaria, sobre todo financiera, para que tú puedas tomar la mejor decisión. Ya sea que lo hagas solo, sola, con ayuda de tus hijos, tus familiares cercanos, lo que queremos es que maximices el monto de tu pensión. Entonces estarás viendo nuestros datos de contacto. Si crees que te podemos ayudar o quieres adquirir nuestra calculadora, agendar una asesoría o un proyecto integral de pensión, mándanos un mensaje y déjanos un comentario. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y de parte de todas las personas que integramos este bonito equipo te mandamos un abrazo, te agradecemos por vernos. Nos vemos en el siguiente. Bye.